Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio. Estaremos dando unos segunditos para iniciar con este ciclo de talleres, de sororidades del siglo XX, pero daremos unos segunditos para que las personas a esta hora empiecen a conectarse, así que ya estamos a punto de iniciar. Estamos dando unos segunditos a todas las personas que a esta hora se empiezan a conectar en este Facebook Live del Cuarto Mosquetero que se realiza en articulación con Banred. Les cuento que pues ya estamos a punto de iniciar este conversatorio donde tendremos a una persona maravillosa aquí hablándonos, haciendo una combinación de la historia, de la música, en este ciclo de talleres que se llama Sonoridades del siglo XX, Instituciones y Desigualdades. Entonces ya estamos a punto de iniciar como tal este conversatorio. Estamos dándole un tiempito para que se conecten más personas a esta hora y ya iniciaremos. Entonces, tienen ahí tiempito para que inviten a sus amigos, a sus amigas a que se conecten con este Facebook Live. Es un conversatorio que hace parte de un ciclo de talleres que se va a estar realizando cada jueves, que no se van a perder. Yo sé que les va a encantar. Así que en contados segundos ya iniciamos. Máximo a las 5:05 iniciamos este conversatorio y empezaremos a hablar con nuestro invitado maravilloso aquí en esta tarde de hoy. Bueno, Daniel, yo creo que ya es hora de iniciar, así que vamos a darle la bienvenida a todas las personas que a esta hora empiezan a conectarse a este Facebook Live. Les cuento que hoy iniciamos ya como tal este ciclo de talleres. Son 4 talleres virtuales que se llaman Sonoridades del siglo XX, Instituciones y Desigualdades, que tienen como objetivo ubicar sonora e históricamente a unas poblaciones en momentos de gran agitación social, momentos que supusieron la inexorable necesidad de construir una nueva normalidad. Por ello, nos va a estar acompañando precisamente en esta tarde de hoy Daniel López Ávila, quien es historiador de la Universidad Externado de Colombia, magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Barcelona, estudió música en la Escuela de Artes Miguel Ángel Martín de Villavicencio. Además se ha dedicado a estudiar las prácticas musicales de los llanos orientales. Desde el 2018 ha trabajado con las comunidades del Ariari en la defensa y promoción de los derechos humanos, utilizando precisamente la música como un mecanismo para la pedagogía popular. Actualmente hace parte del Laboratorio Sónico del Piedemonte Llanero, y desde que se están generando estas investigaciones sobre la construcción sonora de la región y de su relación con las dinámicas de conflicto, pues también decidió compartir todo su conocimiento, y por eso es la razón también de este ciclo de talleres que inicia hoy con un abrebocas que yo sé que van a disfrutar muchísimo. La idea es que ustedes a través de este Facebook Live hagan sus preguntas, nos compartan la información, y pues entonces, Daniel, bienvenido aquí a este ciclo de talleres. Bueno, Lina, muchas gracias. Oiga, y muchas gracias a todos los que están aquí participando, que están aquí escuchando. Vea, la idea es como sentarnos y escuchar un poquito de música, quizás aprender un poco sobre diferentes contextos en los cuales no estamos realmente muy empapados. El contexto surafricano, del apartheid, del contexto de la Guerra Civil Española, las cuestiones de la dictadura argentina, que aunque han sido tratados, digamos, constantemente en la historiografía o en diferentes películas o en diferentes vueltas. Realmente, pues, cuando uno habla de dictadura argentina, tenemos que saber que han habido muchas dictaduras militares en Argentina y que esto viene desde 1930. Y tenemos que entender además cuál es la conexión entre cada uno de estos procesos, cuál es la conexión entre la parte de la conexión con la Guerra Civil Española, las dictaduras argentinas en Argentina y las dictaduras militares en Argentina. Y además, pues nos vamos a referir también en un contexto muy preciso, que es el contexto de la colonización del Piedemonte Llanero, que creo que ahí hay varios recursos y varios elementos que vale la pena comprenderlos para anexarnos todos como en una postura de comprensión de los sures globales, que es a la final uno de lo que le apuntamos aquí en estos talleres.
estamos acostumbrados a pensarnos el mundo usualmente y a pensarlo y a acercarnos a él desde las posturas del centro, es decir, nosotros desde el colegio, desde la universidad, siempre estamos como estudiando que Europa, listo, que los alemanes, que los franceses, y que algunas cosas ahí, que los estadounidenses, que ta, ta, ta. Parce, al final nosotros no nos estamos pillando que habemos una cierta cantidad de poblaciones que compartimos muchas cosas en común. Compartimos, por ejemplo, el expolio de los recursos naturales, compartimos, por ejemplo, que durante cientos de años hayamos sido colonias de imperios, y eso nos ayuda a entender por qué un poco la desigualdad, digamos, del mundo actual. Es decir, África, el sureste asiático, Suramérica, han sido siempre, digamos, el banco de recursos naturales de Occidente, de Europa, de Estados Unidos y algunas grandes potencias. Entonces, pues, si nos vamos a acercar a esos contextos, ya está un poco trillado el discurso de, que es que el imperialismo, que es que ta, ta, ta. Sí, 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 eso está trillado, y es mejor como acercarnos a la comprensión de estos procesos a partir de algo que nos llegue un poco más, que nos llegue, que nos trascienda. Y por eso es que, digamos, la música nace o sale como un recurso, no solo pedagógico, sino, pues, ya lo decían algunos teóricos de la etnomusicología, como John Blacking, que la música es el único elemento que trasciende todas las etapas de la historia humana. Es decir, no existe ni ha existido en la historia humana ni en los registros humanos una sociedad sin música. Es decir, ¿no? La música siempre ha estado permanente en la historia de la humanidad, y por lo tanto hace parte de un proceso continuo y a la par de nuestra comprensión del mundo. Por eso cuando estudiamos músicas del apartheid, o músicas que se generaron en las dictaduras, o músicas que se generan durante la Guerra Civil Española, nos estamos preguntando sobre las raíces de esos procesos desde la base de lo popular. Y digamos que eso es, digamos, una de las cosas que vamos a querer, digamos, abordar acá, como también las cuestiones, por ejemplo, de nuestras nuevas coyunturas no mundiales. Ahorita con estas cuestiones de la pandemia y todas estas cosas, vea, lo que estamos haciendo acá es algo extrañísimo. Esto nunca lo habíamos pensado hacer los talleres sobre música de manera virtual, interesante, ¿por qué no? Pero pues es como acomodarnos a lo que nosotros nos están metiendo en la cabeza, que se llama nueva normalidad, ¿no? Hombre, si nos ponemos a pensar a lo largo de la historia humana, en los contextos sociales, han habido múltiples veces donde nos hemos tenido que enfrentar con nuevas normalidades. Y esa es la cosa. Cuando se generó el apartheid, que habían un montón de comunidades indígenas africanas que tenían que ser desplazadas de las partes lejanas de las ciudades, de la parte rural. ¿Por qué? Porque estaban explotando metales, oro, diamantes, no sé cuánto. Estas personas que eran expulsadas por otras comunidades blancas tenían que irse para la ciudad a trabajar en las fábricas. Y no solamente eso, por hablar del contexto surafricano, cuando estamos hablando del contexto surafricano, tenemos que entender que esa gente, además de ser expulsada de sus casas, fueron entrados a la ciudad y metidos en barrios a la fuerza. Y para pasar de un barrio a otro, tenían que mostrar sus pases, ¿no? Eso fue un contexto de nueva normalidad para la mayoría de la gente en Sudáfrica. Entonces y fue una nueva normalidad, digamos, explícitamente realizada por el agenciamiento humano, como es el motivo de nuestra pandemia hoy en día. Esta pandemia no se explica, sino es por la intensiva extracción de los productos cárnicos en pequeños espacios que producen que la relación entre seres humanos y animales sea demasiado intensa, y por lo tanto se posibiliten, digamos, esta mutación de los diferentes virus. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Vea, para no hablar tanto, vamos a escuchar música, vamos a pensarnos, digamos, cada una de las cancioncitas que vamos a poner el día de hoy, pues tienen la idea, digamos, de acercarnos a cada uno de los contextos y pues a pillar cosas diferentes. Aquí vamos a iniciar entonces, como el día de hoy vamos a hacer como una introducción a qué es lo que vamos a hablar, vamos a poner un poquito de música de Argentina, un poquito de música de Sudáfrica, un poquito de música de la guerra del 36, de aquí en España, y vamos a poner música del Piedemonte llanero, ¿no?
Y cada una de estas músicas pues, nos va a hablar justamente de estos procesos de transición en los cuales se asumen nuevas normalidades. Que quisiera empezar entonces con este temita. Vamos a ver, muchachas y muchachos, vea, vamos a hacer, vamos a poner esta canción y quiero que me comenten primero si se escucha bien, porque esta es la primera vez que vamos a intentar hacer esto, si oyen bien las letras, si están escuchando bien el sonido, porque es importante que lo disfruten. Y además, pues nada, si les van saliendo preguntas de ahí, pues las vamos comentando y pues no siendo más, pongamos a oír musiquilla y pues bueno, disfrutémosla un ratico después de cada una de las canciones, quizás hablemos algo de ellas, si hay alguna pregunta mientras que les sale mientras estamos escuchando, pues bueno, ahí está, ¿no? Empezamos con esta es un tango de 1901 que se cantaba en un barrio que se llama Isla Messiel, ahí en Buenos Aires. Bueno, mientras Daniel soluciona ahí los problemas técnicos, recuerden que la idea es que estén compartiéndonos aquí por este Facebook Live todas sus preguntas, dudas, comentarios, observaciones, para que este proceso también sea pues muy, de alguna manera, enriquecedor para quienes están participando en este espacio, además teniendo en cuenta que es como el abrebocas de todo lo que se viene, ¿no, Daniel? Sí, 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 y nada, y pedir disculpas por los problemas técnicos porque, vea, esta es una cuestión que apenas estamos metiéndole la mano y pues bueno, entonces voy a compartir directamente el reproductor de música, quizás si hago eso, podemos escuchar los temitas, ¿vale? Vamos a intentarlo así. Igual esa guitarrita ahí mostrándose, tampoco es que esté tan bonito el diseño, ¿eh? Hmm. Revisemos entonces si se oye, por favor. ¿Se está Mm, oyendo? no, todavía no te escuchamos. Bueno, esto había funcionado perfecto en las prácticas, muchachos. Quiero decirles, y muchachas, que esto estaba funcionando perfecto. Algo aquí están haciendo un boicot de la situación. Igual hay tiempo para ir solucionando. Mientras tanto, igual también podemos irle preguntando a las personas que están conectadas hasta ahora, que nos cuenten qué se imaginan también de este taller, cómo se imaginan este taller de sonoridades del siglo XX, en donde se va a estar manejando un tema tan importante como es la desigualdad, ¿no? La desigualdad vista también desde lo musical. Entonces, pues Bueno, vayan ahora sí ahí yo creo, comentándonos. ahora sí yo creo que vamos para allá, vamos para allá. Dale pues, Daniel. Ahora sí. Ahora sí. Guerra la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Verán
al que más trabaja no tiene ni que comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer, ya que el derecho a la vida nos quita ese gran rival. Obreros, tened conciencia y guerra al Dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al Dios capital. Severo, severo temita ese. Y, y está muy interesante el asunto. ¿Sí me oyen? Sí. Está bien interesante el asunto porque justamente este tema viene de 1901. Y recordemos, para las personas que no lo tienen en cuenta, que Argentina fue el único país en Latinoamérica donde estuvieron viviendo uno de los grandes teóricos del anarquismo, que fue Érico Malatesta. Y por lo tanto eso, digamos, le da sentido a, además de los movimientos anarquistas que se generaron a partir del combate por la Pampa y por todas estas cuestiones y por el sur, y la guerra con, por ejemplo, con los ingleses, que eran los que tenían los productos cárnicos y que fueron los que explotaron todas las cuestiones de las pieles y las carnes durante la Primera Guerra Mundial, que además eran los principales, digamos, exportadores en Latinoamérica. Pues tiene sentido en la medida en que estas eran personas campesinas que además tenían que ser desplazadas del campo para irse a la ciudad a trabajar en fábricas. Y se genera exactamente lo mismo, un contexto de una nueva normalidad en la cual las personas del campo tenían que irse no solamente allá, sino que dar su mano de obra porque no tenían no tenían absolutamente nada más, no tenían los mecanismos para construir, digamos, ningún tipo de otro recurso. Entonces, pues nada, empezamos con la guerra a la burguesía, tango anarquista de 1901. No se sabe precisamente de quién es este tema, se cantaba, digamos, en algunos barrios en Argentina. Pues bueno, ahorita proseguiremos entonces con otro temita, este, de un nombre extraño, eh, la conscripción de uno de nuestros cantantes favoritos latinoamericanos, Andrés Cepeda. No, Andrés Cepeda, no ese Andrés Cepeda, sino Andrés Cepeda de 1912, y se le nombraba como el divino poeta de la prisión, pues porque como buen anarquista siempre estuvo encarcelado. Entonces, pues bueno, vamos a escucharnos el temita y ya veré ahí las preguntas y las cosillas, ¿no? Compañeras y compañeros. Que además mostrar ahí la lista de reproducción me hace spoiler a todos los temitas que quería y las sorpresas. Eso no me gusta. Padre, la patria me llama, te dejo, voy a partir. Qué triste será el vivir, ausente del ser que te ama. Mi sangre toda se inflama al recordar la maldad con que nuestra sociedad al abismo nos arroja, deshojando hoja por hoja la flor de la libertad. Dile que aquel que luchó dando a la patria sus brazos, hoy no tiene
hecho a pedazos y su suerte no cambió. Lo que solo convirtió después de tanto sufrir es el tener que pedir con desmensurado afán un duro trozo de pan con el cual poder vivir. Dile al pueblo que rechace esa ley de contrición que arruinando la nación nuestros hogares deshace. Dile que solo lo que hace esa ley tan maldita es convertir en la nada a la fuerte juventud, robándole su virtud y enseñarle a ser malvada. Eso. Ahí están los temitas. Y está bien interesante que este señor que está cantando, Ignacio Cossini, esta canción es cantada en este momento por Andrés Cepeda, pero fue escrita por Ignacio Cossini. Y bueno, la idea de esta canción es que pues es muy explícita realmente. Y uno de los versos dice: dile al pueblo que rechace la ley de conscripción que arruina la nación, nuestros hogares se deshacen, dile a todo lo que hace. Esa ley tan mal dictada es convivir a la nada, a la frente juventud, sacarla de la virtud y enseñarle a ser malvada. Esta canción se hace, digamos, en el contexto de los acuerdos de La Roca, que fueron unos acuerdos que se hicieron entre el gobierno británico y el gobierno de Argentina. Aquí me están diciendo, parece... Vale. Vale. Entonces, pues aquí está estos dos temas. El primero se escuchaba bastante mejor que el segundo. El segundo, pues bueno, está grabado, digamos, con métodos un poco más rudimentarios y, digamos, destaca digamos, en esta canción, digamos, que hay algunos de los versos que luego, en ediciones posteriores, van a ser, digamos, censuradas. De hecho, este mismo cantante, Cepeda, era bastante amigo de Carlos Gardel y fueron uno de los primeros en imprimir canciones, digamos, con tangos, así como el cambalache y todos estos tanguillos. También se le asigna a Cepeda la canción de Pobre mi madre querida, que es bastante interpretada en el folclore argentino, y de hecho hay una muy buena canción, una muy buena interpretación de Pobre mi madre querida de Horacio Guaraní, que también vale la pena. Pero bueno, aquí como estamos apenas en el elemento de exploración y queremos como oír un poco de todo, también queremos como pasar un poco a Sudáfrica. Ya iniciamos con Latinoamérica. Me parece que es importante, digamos, hacer el paso a los otros contextos donde tenemos que vivir nuevas normalidades. Así pues, interesante es este audio que nos comparten desde Sudáfrica, que se llama Shona Malanga. Shona Malanga es una canción que se populariza en 1950 y como que traduce más o menos textualmente como el día festivo o el día de fiesta. Y la idea es como
los miércoles eran el día donde las mujeres negras que trabajaban en las casas de los blancos podían salir, era el día festivo, y entonces la canción se llama Shona Malanga por el día festivo que las mujeres pueden salir a hacer sus cosas y también a reunirse entre ellas y a pensar que quizás un nuevo mañana es posible. Y aquí está el tema. Shona Malanga, Shona, Shona Malanga, Shona Malanga, Shona Malanga, Shona Malanga, Sotiban, Gepasu, Geshatsini, Sotiban, Gepasu, Geshatsini, Shona Malanga, 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 Sotiban, Gepasu, Geshatsini, Sotiban, Gepasu, Geshatsini, Shona Malanga, Shona Malanga, Shona Malanga, Shona Malanga, Shona Malanga, Sotiban, Gepasu, Geshatsini, Sotiban, Gepasu, Geshatsini, Shona Malanga, Shona Malanga, Shona Malanga, Shona Malanga, Shona Malanga, Shona Malanga, Sotiban, Gepasu, Geshatsini, Sotiban, Gepasu, Geshatsini, Sotiban, Gepasu, Geshatsini, Sotiban, Gepasu, Geshatsini, Sotiban. Bueno, ahí está Shona Malanga. Eh, como les decía, esta es una canción que se interpreta más o menos en 1950, se empieza a tocar esta canción. Y lo que decía más o menos la canción era Shona, que baja el sol, que baje el sol, hasta que nos volvamos a reunirnos. Y cuando nos reunamos, sí, ahí la lucha continuará. La idea de Shona Malanga es como acortar el día, es que se baje y que se ponga el sol rápido para que pues podamos salir a luchar. Se solía pasar por esta época trabajando el día y noche y se decía Shona Malanga para decir como, bueno, que se acabe rápido este día porque es que estamos mamados de que los blancos nos exploten y bueno, la cosa. Se nos olvida a veces que el contexto de Sudáfrica es súper interesante porque no solamente fueron colonia inglesa, sino que antes tuvieron 200 años de colonia holandesa y las contradicciones que se generaron entre el gobierno de los ingleses y de los holandeses trae, digamos, irremediablemente, como lo traen todos los procesos de colonización, una afectación directamente sobre la población indígena, que son los negros exactamente, ¿no? Claro, estas grabaciones que nosotros estamos escuchando, estas canciones que nosotros estamos poniendo, en este momento son reconceptualizadas, o sea, no son canciones o no son sonoridades que nosotros podamos tener el documento original, en algunas sí, como lo que pasó con el tango de 1901, que tenemos la grabación exacta de esa canción en su época, pero muchas de estas canciones que estamos poniendo acá,
pues nada, han sido reconceptualizadas y han sido reinterpretadas y ya lo veremos más adelante un poco con algunos de otros temas. Y sin salirnos de Sudáfrica, salirnos de Sudáfrica, Fela Kuti, que fue una de las personas que impulsó lo que llamamos hoy en día el Afrobeat, que nace justamente allí en Nigeria, canta esta canción que realmente creo que nos va a sonar. Creo que la hemos escuchado en algún momento. Se llama Water Not Get Enemy. Y pues fue escrita más o menos en 1970, en los años 70. Así que pongámosla a rodar. Aquí de nuevo esta vuelta.
felawe, oh mi lo malo. If you want go wash, now what are you go use? To ba fe sebe, oh mi lo malo. If you want cook soup, now what are you go use? Tori bangbo na oh mi lero re oh. If your head is hot, now what are you cool on? Tomo bandagba oh mi lo malo. If your child they grow, now what are him go use? If water kill your child, now what are you go use? No, no, no. To me back mama well, oh me not lo malo. Go someone to the shake, oh malo me oh. Nothing without water. Go someone to the shake, oh malo me oh me you not water. You don't get any. Oh me you not water. You don't get any. If you fight them unless you wonder. You don't get any. I say water no get enemy. You don't get enemy. If you fight them unless you won't die. You don't get enemy. Oh me you don't die. You don't get enemy. And they talk of black man power. You don't get enemy. And they talk of black power. I say you don't get enemy. I say water no get enemy. You don't get enemy. If you fight them unless you won't die. You don't get enemy. I say water no get enemy. You don't get enemy. I say water no get enemy. You don't get enemy. Oh me you love that. You don't get enemy. Oh me you love that. You don't get enemy. La 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 la.
Bueno, ahí está el Fela Kuti. Este man fue perseguido por todos lados por la policía, fue constantemente metido a la cárcel por cuestiones de narcotráfico, pero que va, el man no narcotraficaba ni nada, sí, no traficaba nada, sino que es que como el man fue uno de los contradictorios de los gobiernos, digamos, autocráticos y hegemónicos de África y de la división africana, entonces pues nada, siempre estuvo ahí como en el limbo. De hecho, hay una historia del man y es que una vez lo agarra la policía y le planta marihuana en un bolsillo y le dicen como que vea, no sé cuánto, usted ahí tiene marihuana. Y antes de que lo agarraran, el man llega y coge la marihuana y ¡ut! Se la come. Se come la hierba y dice que va, yo no tengo nada, van y lo meten a la cárcel y dice, bueno, listo, si nosotros sabemos que tenía marihuana, porque nosotros se la pusimos, pues vamos a esperar a que cague para que le podamos hacer un análisis coprológico. Y en el análisis coprológico, cuando caga, da negativo, porque el man fue e intercambió su mierda con la de otro preso. Y claro, presenta la mierda de otro preso y positivo. Y así lo intentaron meter a la cárcel un montón de veces por eso, y el man siempre ahí como intentando sacárselo. El man crea el Afrobeat, pues que eso es una de las músicas que escuchamos constantemente, y se escuchó mucho entre los 80s y los 90s. Sus hijos todavía están tocando y hacen Afrobeat, de hecho se llama Femi Kuti y Seun Kuti, y ahí están haciendo soniditos. Y pues bueno, ya hemos pasado por un poco por Argentina, Suráfrica, y bueno, yo creo que es el momento de escuchar un poquito de la música de la guerra civil. Eh, Creo que indiscutiblemente tenemos que hacer solar a Rolando Laracón. Curioso que Rolando Laracón es chileno, pero en el 68 hace una recopilación de canciones de la guerra civil. Creo que es una de las personas que si uno quiere, digamos, un poco conocer, irónicamente, las canciones de la guerra civil, él es una buena referencia para escuchar un poco qué canciones sonaban un poco y también un poco bastante fiel. Alaracón fue parte del Partido Comunista de Chile y pues bueno, vamos a escuchar una de las canciones que se cantaba mucho durante el 36, tanto por parte del bando sublevado, que eran los fascistas de Franco, ¿cierto? Como parte también de la resistencia, que eran pues tanto las brigadas internacionales, que eran gente de todos los países que se fueron a luchar contra el fascismo, y bueno, grupos anarquistas, comunistas, trotskistas, que defendieron, digamos, la imposición de este gobierno fascista, porque había ganado el Partido Socialista en España en el 36, y fueron los militares que se sublevaron. Entonces, este es uno de los temas que indiscutiblemente tenemos que escuchar, y bueno, vamos a ver a quienes les suena este temita. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda.
en el frente de batalla, allí en una fonda. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? ¿Quién te dice pasa, pasa, qué quieres para comer? El primer plato que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, dice Rolando Alaracón, haciendo referencia un poco al frente de batalla de Gandesa, es a lo que se habla. Esta canción, pues como les decía, fue bastante cantada entre cada uno de los frentes de batalla y yo no sé, hay una pregunta ahí que hacerse y es, ¿por qué esta canción se canta tanto en el bando de los sublevados como en el bando de los anarquistas y los socialistas y el Frente Popular? Y esta canción realmente no es creada durante la guerra del 36. Lo normal de las canciones de las guerras es que se toman canciones de las tradiciones populares, de las tradiciones orales, pueden ser canciones infantiles, canciones de niños o canciones que están rotando ahí por ahí, que tienen melodías bastante pegajosas y se reinterpretan, se resignifican para poderlas hacer como un mecanismo de comunicación, que al final las músicas de las guerras es un mecanismo no solamente de alentar a las personas a que combatan, sino que además es funcional para comunicar información, ¿vale? Entonces, pues ahí está. Y justamente esta canción viene, y tenemos registro de ella, de las guerras del Rif. Es decir, esta canción viene de las guerras del Rif, antes, justamente en 1920 más o menos, todo lo que era Marruecos, Melilla y todas estas cuestiones. Esta canción realmente dice, si me quieres escribir, ven a los cuernos del Sawen, que Abdelkrim tiene una fonda. Y vamos a escuchar un fragmentico de esta canción interpretada según, digamos, los parámetros según más o menos como sonaba en 1920. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Quinto, si quieres comer bien, barato y en buena forma. Quinto, si quieres comer bien, barato y en buena forma, ven a los cuernos de Sauen, que Abdelkrim tiene una fonda. Ven a los cuernos de Sauen, que Abdelkrim tiene una fonda. A la entrada de la fonda hay un moro Mohamed. A la entrada de la fonda hay un moro Mohamed
¿Qué te dice pasa paisa? ¿Qué quieres para comer? ¿Qué te dice pasa paisa? ¿Qué quieres para comer? El primer plato que dan son granadas rompedoras. El primer plato que dan son granadas rompedoras y el segundo de metralla para recordar memoria. Y el segundo de metralla para recordar memoria. Quinto, si quieres comer bien, barato y en buena forma, ven a los cuernos de Sau en que Abdelkrim tiene una fonda. Para, para las personas que no están un poco familiarizadas con las guerras del Rif, en 1920 más o menos hay una disputa entre españoles y franceses por esta región, siempre por la misma vuelta de siempre, las minas, el cobre y todas estas cuentas, y se dicen, según algunos relatos provenientes de la oralidad, que esta canción que habla supuestamente del frente gandés en la guerra civil, pues está más o menos ubicada en la parte geográfica de los Cuernos del Sao, en el Marruecos. Y la idea es que estos marroquíes se enfrentaron fuertemente contra los españoles y contra los franceses, y de hecho les dan un golpe brutal, que es el desastre anual. El desastre anual es un momento durante la guerra del Rif que, irónicamente, una de las personas que estaban enfrente comandando estos ejércitos españoles, asesinando a los marroquíes por las minas, es un señor que luego vendría siendo dictador de España, que es el mismo Franco. Franco estaba en las guerras del Rif y estuvo allá comandando, digamos, el asesinato de toda esta gente, pero en el desastre anual hay un error, digamos, en la estrategia militar española, y se asesinan más o menos 6.000 personas en una sola batalla. En una sola batalla se asesinan 6.000 personas, y por eso, por el motivo de ese asesinato, es que España empieza a utilizar por primera vez en la historia armas químicas para, pues, para ganar los territorios, para matar gente. Entonces está el gas mostaza, que es desarrollado, pues es utilizado por primera vez en la guerra del Rif. Y esta canción nos habla justamente de eso, de Abdelkrim, que era el líder y el comandante de las fuerzas guerrilleras de los marroquíes en contra de las tropas francesas y españolas. Entonces es una canción que recorre, que recorre. Luego, cuando Franco se va a devolver para España, se va a devolver con una cantidad de milicias que va a estar recogiendo de las guerras del Rif. O sea, por eso es que se llaman los moros que trajo Franco a Madrid, quieren entrar, pero de milicianos no van a pasar, porque Franco llega a España con un montón de milicianos traídos del Rif. Y todas estas gentes traían estas canciones en la cabeza. Y ahí es donde la música de la Guerra del 36 en España es muy interesante por la mezcla. Se encuentra uno canciones de Canadá, ¿cierto? Como unas canciones que hablan del paso del río, o unas canciones que hablan de la guerra marítima o cosas así, que vienen de otras partes, vienen de Polonia, vienen de Canadá, hubo parte china en la guerra civil del 36. Entonces la guerra del 36 en España musicalmente es muy rica, porque nos comunica con muchas poblaciones alrededor del mundo. Y bueno, como se nos acaba el tiempo y estamos aquí, digamos, un poco pasándonos del asunto, por ahí me habían comentado que había una pregunta, Lina, no sé si tienen por ahí alguna pregunta que han estado haciendo las personas que están conectadas. Así es, Daniel. Bueno, y además te cuento que hay muchas personas conectadas que han estado escribiendo que está muy interesante todo este taller, o bueno, todo este abrebocas para los talleres que se vienen, que suena muy bien. Y bueno, ahí te han estado escribiendo bastantes mensajes, y uno de ellos precisamente lo hace Julián David Morales. Por aquí tengo la pregunta. Dice: me parece un recorrido interesante y desde una perspectiva cultural que, como la misma tradición oral, es contada por quienes vivieron dichos contextos. Con respecto a la historia escrita, ¿qué tanto cambia un periodo al comprenderlo desde la música en vez de lo escrito? Esa es una excelente pregunta.
Pues la historia escrita justamente es casi siempre, para no decir siempre, es la historia de los vencedores. Es decir, la historia la escriben las personas que ganan las guerras, porque las personas que no ganan las guerras, y de hecho las personas que no tienen dinero y que no han tenido dinero a lo largo de la historia, no escriben historia porque o no saben leer, o porque no saben escribir, o porque simplemente tienen que estar trabajando. Eso es lo normal. Las personas que escriben historia son personas que tienen tiempo y dinero para escribir historia, al menos hasta hace 50 años, donde la lectura y la escritura se empezó como a volver un poco más cotidiana. Antes de ello, nosotros tenemos que utilizar otro tipo de mecanismos para comunicarnos con las gentes, digamos, pobres, con la gente de abajo, con lo que decía E.P. Thompson, con las historias de abajo. E.P. Thompson decía, la historia formal y escrita, eso está escrito por la burguesía, y está escrito por los reyes, y está escrito por las monarquías, como ha sido, es que eso es así. ¿Cierto? Entonces, para comunicarnos con las historias y con los pasados de las personas del común, de las personas de Ruana y de a pie, pues tenemos que utilizar otro tipo de recursos. Y ahí es donde la música se vuelve ese recurso, como bien usted lo dice, muy importante desde la oralidad, porque es que la música es lo que nos recorre. Como lo decíamos al inicio, la música es transversal a la historia humana y por lo tanto nos habla, digamos, de todos los contextos, desde unas cuestiones no mediadas directamente por una mano escrita desde posiciones de élite. Y por eso queremos terminar, o quiero que terminemos escuchando un poco de el proceso de colonización del Piedemonte llanero, que además va a ser el elemento con el que vamos a cerrar, y que también sí cruza con toda esta movida de las dinámicas del contexto mundo, porque nosotros no podemos entender la colonización del Ariari, la colonización del Guayabero, la colonización de la Macarena y de todo el Piedemonte llanero, sin las dinámicas de la primera globalización y de la movilización de los recursos de las materias primas. Es decir, cuando se genera la revolución industrial en Europa, se necesita caucho para las llantas de los vehículos. ¿De dónde viene el caucho? Pues viene de nuestras selvas. Y ahí es donde se empiezan a generar la caza arana, por ejemplo, es una historia de esas, pero se explotaban también en el Piedemonte llanero. Cuando se tenían todas estas colonias en el sureste asiático, en la India, Inglaterra, que bueno, Inglaterra era dueña de medio mundo, pero por ejemplo los ingleses necesitaban mucha medicina para la malaria, porque se le moría a toda la gente de malaria, no sabían qué hacer, y había un producto que Colombia exportó durante todo el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, que era la quina, no quinoa, por el alimento, no, quina. La quina es una corteza de árbol que desde ahí se saca un extracto para poder combatir la malaria. Y ustedes vieran la cantidad de empresas que se metían a extraer quina en todo el Piedemonte, desde el Tolima hasta Uribe. De hecho, la población de Uribe en el Meta tiene el nombre de Uribe por la compañía Colombia Uribe Lorenzana, que extraía quina del Piedemonte llanero. Entonces, la colonización de toda esa zona se explica solamente a partir de los movimientos económicos globales, y va a ser muy interesante. Y eso va a generar, y esa colonización se genera solamente por todo el desplazamiento de personas de los Andes que, azotadas por la violencia, dicen, no podemos vivir más acá, porque los grandes terratenientes estaban apropiándose todas las tierras del centro de Colombia, toda la zona andina, y estaban expulsando a todas las poblaciones campesinas que debieron irse a colonizar a las fronteras agrarias. Y ahí es donde se empieza a generar toda la colonización del Ariari, del Guayabero y de toda la zona del Piedemonte llanero. Y hay una canción de Eudoro Merchán que nos habla de esto. Y vamos a oírla. ¡Que vivan los invasores! ¡Que vivan! ¡Ajá! Adelante, muchachos. Vamos, vamos. Llegaron los invasores a luchar por el terreno y a poner en movimiento ya la gente del gobierno. Ellos no tienen la culpa de salir a la invasión.
pues la culpa la tenía de esta mala situación. Que vivan los invasores, que vivan por su labor, que son machos y valientes y buscan la solución. Que vivan los invasores, que vivan por su labor, que son machos y valientes y buscan la solución. ¡Ay, ay, ay! Yo digo que las tierras las deben de repartir, porque unos tienen de sobra y yo también de dormir. ¿Qué hacemos con las familias calle arriba y calle abajo? Y los grandes hacendados con las tierras descansando. Que vivan los invasores, que vivan por tu labor, que son machos y valientes y buscan la solución. Que vivan los invasores, que vivan por tu labor, que son machos y valientes y buscan la solución. Ajá, vámonos. Levanta la pierna, compadre, levántala. Adelante, ni un paso atrás. La vida sigue así, yo no sé dónde ir a parar. Con la situación tan dura y sin en que trabajar. Que ganamos porque haya quien le guste cultivar. Y los que tienen las tierras no las dejan ni mirar. Que vivan los invasores, que vivan por su labor, que son machos y valientes y buscan la solución. Que vivan los invasores, que vivan por su labor, que son machos y valientes y buscan la solución. Que repartan las tierras, decía Eudoro Merchán, que las tierras las tienen que repartir. Y esto nos comunica entonces directamente con el primer punto de los acuerdos de paz. Esta cuestión de repartir las tierras, ya van a ser 100 años que se planteó la posibilidad de hacer la primera reforma agraria en 1936 con el gobierno liberal, con las reformas liberales del gobierno después de que se cayó, digamos, toda la hegemonía conservadora. Y Eudoro Merchán lo canta bien y nos habla de unos campesinos que están invadiendo tierras, que vivan los invasores, que vivan por su labor, porque yo pienso que las tierras las tienen que repartir. Con esas palabras creo que nos podemos hacer una idea más o menos de qué va esto, de qué va estos talleres que vamos a hablar. Vamos a estar escuchando músicas y vamos a estar pensando directamente en cómo todos los contextos internacionales se van conectando más o menos en lo mismo. Se conectan con unas situaciones en las cuales, claro que sí, los gobiernos están mal, claro que sí, las instituciones están jodidas y nos reprimen y son un elemento y una carga impositiva sobre la población. Pero es que esto es mucho mayor que esto y esto es lo tenebroso. Lo tenebroso es que no solamente es cambiar un gobierno, lo tenebroso es que nosotros llevamos 6 siglos, 5 siglos de colonialismo, 6 siglos de colonialismo y vamos para más. Y se maneja entrelazado con las instituciones y los gobiernos y nos siguen diciendo que lo que tenemos que hacer es ir a votar a las urnas por esos hijoputas políticos que siempre van a salir con los mismos. Pues no, pues hemos votado por los de izquierda y por los de derecha, por los liberales y por los conservadores. Hemos intentado hacer reformas agrarias, hemos intentado... ¿Y qué es lo que lo frustra? ¿Por qué el apartheid duró tantos años? ¿Por qué duró más de 50 años? Pues porque en el contexto de Guerra Fría el apartheid era funcional. ¿Por qué duró la dictadura argentina? Porque en los contextos de Guerra Fría y los contextos de la imposición del capitalismo a nivel global era funcional. ¿Por qué el franquismo duró lo que duró en España? Porque es funcional. ¿Por qué en este momento estamos en esta situación en Colombia? Porque le es funcional. Y porque le es funcional a unos intereses que son ajenos al mismo territorio nacional. Y de eso, todo eso es lo que nos vamos a estar encontrando en estos talleres, todo a partir de la música. Y pues, no siendo más, no sé, Lina, si hayan más preguntas, si hayan más cosas, pienso que esto es una buena reflexión sobre la cual
Podríamos hasta traer más preguntas y aportes para los próximos talleres. Ya saben que es cada jueves a las 5 de la tarde. Y pues nada, la idea es como sentarnos y ya saben, ¿no? Es como parcharse un rato, ábrase una cervecita, una pola, relájese, escuche música y pues nada, generar pensamiento crítico, que es lo que nosotros tenemos que hacer, es nuestra única labor ahorita. Claro que sí. Bueno, mientras le damos tiempo, Daniel, a las personas si quieren adelantar las últimas preguntas antes de terminar, ahí tienen tiempito, les cuento que el cronograma que vamos a tener en estos talleres impartidos por Daniel López, aquí en Sonoridades del Siglo XX, es precisamente, bueno, hoy empezamos, hoy jueves 22, iniciamos pues con una conversación de contexto, un abrebocas para que se animen y estén muy atentos cada jueves a este ciclo de talleres. El próximo jueves 29 de octubre se estará hablando sobre el apartheid sudafricano. El jueves 5 de noviembre, Guerra Civil Española. El jueves 12 de noviembre, sobre las dictaduras militares en Argentina. Y cerramos con broche de oro el jueves 19 de noviembre con la colonización del Piedemonte metense. Entonces ya saben, todos los sábados a las 5 de la tarde, Daniel, este es el ciclo de talleres en donde nos vas a estar compartiendo todo ese montón de conocimientos y además a través de la música también llevándonos a otros momentos y a otras partes de la historia. Acá todos te están agradeciendo, me están diciendo, por ejemplo, Selene Córdoba dice que interesante, al igual que Lauro Sevilla, Edgar Castro dice muy buen inicio, Daniel, gracias. Entonces, si te puedes dar cuenta, están todos y todas muy contentos con tu taller. Eso, qué chimba, y yo también estoy muy contento y creo que vamos a estar muy contentos y va a ser, digamos, bastante interesante que nos podamos sentar a charlar y a escuchar un poco música y pues, parce, llamemos gente a que escuche música. Si no les gusta lo que hablo, al menos que se gocen la musiquita, porque ya con la musiquita ya llega bastante cosas a la cabeza, al menos para pensar cosas diferentes y hasta disidentes, ¿por qué no? Claro que sí, no, además es muy interesante todo ese recorrido por la historia y además también conocer los contenidos que precisamente tenían esas canciones que eran bastante fuertes y bastante interesantes y uno creería que tal vez no lo son desde el desconocimiento y por eso la importancia de estos talleres porque nos permiten aprender y ir a otros ciclos de la historia. Por ejemplo, Héctor Julián decía que excelente inicio, muchas gracias, nos ubica en la relación música, historia, sociedad. Es real. Buena. Sí, así es. La idea es que a veces nos venden como con estas cuestiones de los ministerios, como está organizado el Estado, que nos dicen, no, es que está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, y nos hacen creer que cada una de las cuestiones y de los elementos que son vitales en la construcción social están deslindados y están separados, como la música. Las músicas nos dicen, no, eso es un tema cultural. Sí, pero es que no existe ser humano sin cultura. Y en todos los elementos, en todas las situaciones cotidianas del ser humano, hay cultura, porque somos seres que construimos conocimiento y construimos significaciones a partir de las relaciones humanas. Por lo tanto, siempre estamos construyendo elementos culturales y por lo tanto el sonido, las músicas, no es algo como que, ay, sí, qué linda canción. No, esa canción tiene sentido. Esa canción fue hecha por algo. Así sea, por ejemplo, en este momento el reggaetón tiene sentido en un contexto de consumo de masas. Así siempre se ha tenido, siempre tiene algún sentido la música que nosotros estamos escuchando. Claro que sí, Daniel. Bueno, y entonces hemos llegado al final de Sonoridades del Siglo XX, ¿no? Obviamente la invitación es que el próximo jueves, ahí desde las 5 de la tarde, estén atentas y atentos a este espacio donde además tenemos que preparar unas preguntas ahí bien fuertes para que Daniel nos pueda seguir compartiendo su conocimiento, no por corcharlo, ¿no? Pero para corchar. Daniel, entonces muchas gracias por habernos acompañado aquí en esta transmisión que se realiza en alianza pues desde el Cuarto Mosquetero y Red Cultural. Oiga, muchísimas gracias al Cuarto Mosquetero, muchísimas gracias al Banco de la República, a Edgar Castro, y muchísimas gracias a los parceros y las parceras que están ahí. Severo, muchas gracias y nos estamos comunicando. Cualquier cosa, cualquier duda y cualquier molestia, por favor por interno y lo perdonarán. Y pues nada, muchas gracias, nos vemos el jueves. El próximo jueves nos pillamos. Daniel, y muchas gracias entonces a todas las personas que se conectaron. Ya saben, la cita es el próximo jueves a las 5 de la tarde, aquí en esta articulación desde el Cuarto Mosquetero y el área cultural del Banco de la República. Hasta la próxima.